من الشيطان الرجيم. Bienvenidos un día más aquí a vuestro programa, A Cultura del Misterio 2.0. En una sociedad cada vez más multicultural y donde a las diversidades propias se añaden las recientes emigraciones fruto del desequilibrio económico global, la diversidad religiosa es un fenómeno nada nuevo, pero que debe tenerse muy en cuenta, no como un aspecto de marginación o de separación, sino como un elemento de cotidianidad y de comprensión mutua. Para ello es preciso un mínimo conocimiento de las otras creencias con las que convivimos y un elevado nivel de tolerancia y respeto. Sirvan estas líneas para develar lo que por desconocimiento o rechazo consideramos misterioso y extraño y que no es más que una creencia filosófica y religiosa distinta y a la vez apasionante, cercana y familiar. Bienvenidos un día más a Cultura del Misterio 2.0, hoy Misterios del Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل. Contempla la belleza de la media luna que recién aparecida desgarra con sus rayos la luz de las tinieblas, como una hoz de plata que entre flores que brillan en la oscuridad siega narcisos. Nos sumergimos hoy sin ningún ánimo de abanderar ni tampoco de dilapidar todo lo referente a la religión musulmana, todo lo referente al Islam. Nos adentramos en este mundo, aun sabiendo que pisamos con pie de plomo, aun sabiendo que desconocemos gran parte de los misterios que inundan, que subyacen a todo lo referente con el Islam, pero con la ambición de despejar un poco las cabezas de las personas, los individuos que nos estén escuchando hoy en Cultura del Misterio 2.0. El único fin, la única finalidad de este programa es saber, el hacer partícipe a la gente de que no todas las personas son iguales. Y para ello, qué mejor que un poquito de información, un poquito de misterios del Islam. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم. La palabra Islam proviene de una raíz verbal árabe común a otros vocablos tan sugerentes como Shalam, que es paz, Shalim, sano, o Muslim, que es sometido. Literalmente Islam significa sometimiento a la voluntad de Dios. El musulmán es aquel que libre y convencidamente acepta el supremo poder de el más alto, es decir, de Alá, que solo tiene una traducción al castellano, como es Dios. Alá es el nombre de Dios en arameo, la lengua de Jesucristo, y también en la lengua árabe. No admite ni plural ni género. El Islam es un conjunto de creencias y un camino de conducta. No es una religión nueva, está basada en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo.
Creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se ha revelado a Abraham, Isaac, Jacob, Ismael y las tribus, en lo que Moisés y Jesús y los profetas han recibido de su Señor. Y es que el mensaje islámico es un mensaje universal. Sus destinatarios no son un pueblo o una raza en particular. Los árabes en concreto representan tan solo el 17% de sus practicantes. O sea, es tan musulmán un europeo que haya elegido al Islam como dogma de fe que un africano o un asiático. Y es que la idea del racismo entre los musulmanes pues es inaceptable. La valoración del ser humano se hace por su grado de piedad y no por su etnia. Así, el Corán revela muchos detalles sobre la naturaleza de Alá y sobre sus atributos. Sin embargo, mantiene que adquirir un completo conocimiento de Dios pues es algo que sobrepasa la capacidad humana. Él ha revelado una cantidad limitada de conocimiento acerca de sí mismo. El hombre es finito, por contra, él es infinito. Según la tradición islámica, una noche, el Corán la denomina como la noche del destino, del año 610 después de Cristo para los cristianos, en una gruta del monte Hira, en un desierto cercano a la Meca, Abul Qasim Muhammad vio en sueños, otras personas dicen que despierto, al arcángel Gabriel, quien le ordenó comenzar su profetismo. Lee en nombre de tu Señor. Pues bien, ¿quién era Abul Qasim Muhammad? Pues en otras latitudes, por cuestiones semánticas, es conocido como Mahoma. Sin embargo, en el mundo islámico es preferible utilizar el nombre por el que los creyentes reconocen a su profeta, que es Muhammad. Se le reconoce como el mensajero de Dios y no es adorado por ningún musulmán. Por tanto, y en contra de algunas opiniones, no podemos hablar del maometismo, puesto que es un término erróneo dentro de las creencias islámicas. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. La tradición le sitúa en el 570, conocido como el año del elefante, o el 571. Sin embargo, se sabe con seguridad que fue allí en la Meca. Descendía del clan Quraishi, que históricamente gozaba del elevado poder social y económico, pero cuando Muhammad nació, su familia estaba en la más absoluta pobreza. No llegó a conocer a su padre y apenas con 7 años cumplidos perdió a su madre, siendo recogido por su abuelo y a la muerte de este por su tío paterno. Así, desde muy joven trabajó de camellero, por lo que prácticamente era un analfabeto, un ummi. Las revelaciones de Gabriel fueron trasladadas por Muhammad a los memoriones, quienes les aprendían de memoria y las recitaban incansablemente a los fieles. A los 25 años el profeta se casó con una viuda muy rica llamada Hadika, 15 o 20 años mayor que él. Tuvieron 2 hijos y 4 hijas. Los primeros murieron muy jóvenes y son las hijas quienes tuvieron, digamos que alguna relevancia en los inicios del Islam. Su primera creyente fue su esposa, le siguieron su primo Ali y su primo Abu Bakr. Hoy sus seguidores sobrepasan la cifra de los 1.000 millones. A pesar de la resistencia de la mayoría de los habitantes de la península arábiga, que eran paganos, Muhammad extendió el islamismo rápidamente. El 16 de julio del 622 comienza la emigración de los creyentes musulmanes a Medina y ahí comienza la era islámica, coincidente con el primer día del año lunar, viernes primero de Al-Muharram. Existen 2 calendarios en el Islam: el solar, que se utiliza para las necesidades de la agricultura, y el lunar para motivos religiosos, ya que la luna, Qamar en árabe, regula los actos canónicos. El islamismo en sí está muy, muy ligado a la luna. Sus fases evocan la muerte y la resurrección. Digamos que en Medina el profeta encontró el rechazo de judíos y cristianos,
Esto fue objeto de una decisión que ha sido una de las bases de la práctica de la religión musulmana. En un principio, los fieles oraban en dirección al templo de Salomón como hacían los judíos. El profeta ordenó a partir de entonces orar en dirección a la Meca. Mahoma, pues fundador y profeta del Islam, emprendió desde Medina diversas campañas bélicas para reforzar alianzas y aumentar su prestigio. Pues se casó varias veces. En aquel momento fue un privilegio especial, pero el ejemplo ha servido de patrón para todos los musulmanes. En enero del 630 conquista la Meca y toma nuevas esposas mecanas. A su muerte en Medina, el 8 de junio de 632, 9 esposas le sobrevivieron. Hasta el fin de sus días trató de unificar su doctrina con la judaica y la cristiana, en el convencimiento de ser el último de los profetas. No dejó pues asignado un sucesor, por lo que la unidad de la Umma, la comunidad de creyentes, se resquebrajó. Para la continuidad de sus enseñanzas, los líderes islámicos vieron la necesidad de plasmar sus palabras y las revelaciones por escrito para conservar el mensaje original del profeta. De ahí nació el Sagrado Corán. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم. El Sagrado Corán es el libro de Alá, la última palabra revelada por Dios, y es la fuente de las creencias y las leyes islámicas. Es el libro que se te ha hecho descender para que saques a los hombres de las tinieblas de la luz. Contiene 114 capítulos o suras y 6.238 versículos o aleyas, donde se recopilan pues el conjunto de sucesivas revelaciones hechas por Dios a través del arcángel Gabriel al profeta. Se trata en sí de una guía de comportamiento espiritual y terreno que abarca desde el culto a los modales, pasando por la legislación y las orientaciones para el comportamiento social. Sin embargo, su tema básico es la relación entre Dios y sus criaturas. El mensaje recibido por el profeta está protegido por el propio Alá. Dice: nosotros revelamos el Corán y nosotros nos encargamos de conservarlo. El texto fue revelado en árabe a Muhammad, por tanto debe conservarse tal y como fuera revelado. Cualquier traducción a otro idioma no es el Corán, tan solo una interpretación de sus significados. Según los conceptos expuestos en el Corán, el hombre es el único entre las creaciones de Dios que puede escoger su propio camino. Es libre para ejecutar sus deseos, sus actos y su libre elección, pero eso sí, deberá responder de sus actos el día de la resurrección. Según el Islam, Muhammad es el ejemplo a seguir y sus dictados confieren la igualdad de derechos para todos sin ninguna distinción de raza o sexo. إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل. Pero lo cierto es que cuando hablamos de Islam nos referimos principalmente a 5 pilares, los conocidos como 5 actos específicos de devoción contemplados en el Corán, que proporcionan un marco para la vida espiritual de los creyentes. El primero es el Shahada, que es la declaración de la fe. El Islam es una religión basada en la adoración a un solo Dios, monoteísta, por tanto, y atestigua que el único que merece ser adorado es Alá y que Muhammad es su sirviente, simplemente, y su mensajero. El segundo pilar es el Salat, que es la oración. Se establece orar 5 veces al día en dirección a la Meca para purificar el corazón del hombre, controlar las tentaciones y revivir su fe en Alá. El tercer pilar es el Saum,
el ayuno. Para desarrollar la paciencia y la fuerza de voluntad se exige ayunar durante el mes de Ramadán, que, como hemos dicho antes, pues está centrado en el calendario lunar islámico. Ramadán significa abstenerse de comer, beber o relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer. El cuarto pilar es el zakat, que es la limosna. Es la contribución de los que más tienen a los más necesitados y para el bienestar social en general. El pago del zakat purifica las ganancias y las riquezas individuales. Y por último, tenemos el quinto pilar y último, que es el hajj, que es la peregrinación. Es obligado, como mínimo una vez en la vida, peregrinar a la Meca, siempre y cuando se tengan medios para hacerlo. Aunque lo cierto es que Occidente ve como un rito, incluso como un misterio, este quinto pilar de la peregrinación, el viaje a la Meca, lugar santo del Islam, pasa por la visita a Kaaba, según la tradición islámica, ¿vale? Pues esta ciudad es la casa de Alá. Su significado en sí básicamente es cubo, ya que tiene precisamente esa forma. Para los musulmanes es lugar donde lo divino toca a lo terrenal. En el interior de una mezquita construida en el siglo XVIII llamada Al-Haram se encuentra un patio cuadrangular en el que pueden concentrarse cerca de 35.000 fieles. Está rodeado de claustros y pórticos. El conjunto cuenta con 7 minaretes y 24 puertas, múltiplo de 7, que es el número universal bíblico y apocalíptico, el de los cielos e infiernos de Dante, el símbolo de la perfección del Corán, el número de los 7 versículos de la Fatiha, la sura que abre el Corán. En el centro del patio está la Kaaba, una construcción de granito sin decoración ni ventanas, con una sola puerta que da al noroeste y que en contadas ocasiones se abre, ya que en el interior hay 3 pilares que sostienen la cubierta y lámparas de oro y plata suspendidas del techo. La leyenda en sí cuenta que Adán construyó la primera Kaaba y que ésta fue elevada al cielo para evitar las aguas del diluvio. Más tarde Dios ordenó a Abraham que construyera una piedra, una nueva en el mismo lugar, y que convocase a toda la humanidad para visitarla. Así lo hizo con la ayuda de Ismael. Después de los tiempos de Abraham, los hombres se olvidaron de su significado y practicaron allí la idolatría. El Islam la convirtió de nuevo en la mansión del Creador. Los peregrinos que arriban frente a la Kaaba deben decir: «Heme aquí, oh Señor». La piedra negra no se adora ni se postran los fieles en su dirección, dijo el profeta. La piedra no perjudica ni beneficia. La postración tiene el mismo valor en dirección a cualquier punto del edificio. Opcionalmente, el peregrino puede tocar la piedra que indica el punto de partida para dar la vuelta alrededor de la Kaaba. Se dan 7 vueltas en cada circunvalación, como hemos dicho, el número mágico. La tendencia en sí del rodeo es de izquierda a derecha, tal y como es el movimiento de traslación de los planetas o de las estrellas dentro de las galaxias. Como ya hemos apuntado, el mayor deseo de Muhammad era que los musulmanes permanecieran unidos en el Islam. Lo cierto es que, tras su muerte, surgieron multitud de corrientes coincidentes en lo básico y, sin embargo, antagónicas. Vamos a mencionar las más importantes y las más conocidas. Los sunitas, los más numerosos, son fieles estudiosos en las madrasas, que son las escuelas coránicas, y son los que practican el Islam más ortodoxo. Todos son fieles a la tradición sunna. Aunque dentro del propio sunismo hay varias tendencias, carecen de un clero organizado. No existe jerarquía religiosa en el Islam, ni ministros ni papas.
Cuando un musulmán reza, se dirige directamente a Dios, no precisa de intermediario. Cuando sirve a Dios, no está sirviendo a una institución, sino solamente a Dios. Por ello los imanes solo son personas bajo cuya responsabilidad está el oratorio. Guían los rezos y son escogidos por el resto de la comunidad musulmana por sus conocimientos del Corán y su piedad contrastada, y deben ser absolutamente respetuosos con la Sharia, que es el camino a seguir. Son las recomendaciones concretas por el Corán. Por su parte, los chiitas, que representan un 10% de los musulmanes, son una corriente surgida ya en las disputas por la sucesión de Muhammad tras su muerte. Los chiitas aceptan la Sunna, pero no le dan carácter sagrado. Se apoyan en las enseñanzas transmitidas por los 12 imanes, doctores de la religión que sucedieron a Ali, el yerno del profeta. Obedecen a la autoridad del imán como guía infalible. Los clérigos más destacados son los ayatolás, que hacen su propia interpretación de la Sharia. La segregación de la mujer es uno de sus puntos más oscuros. Sin embargo, en su seno coexisten más de 70 sectas, todas enfrentadas entre sí, ya que defienden distintas posiciones. Seguimos con los wahabitas. Son los terceros en discordia y tal vez los más radicales en cuanto a la pureza del Islam. Rechazan el relajamiento de las costumbres y la pérdida de identidad frente a Occidente. Sus ideas provienen de Ibar Saud, emir de Nayef y unificador de Arabia. Es la religión del Estado en la Arabia Saudí. Fieles a su radicalismo, prohíben el alcohol, el tabaco y afeitarse la barba. Aplican la Sharia de forma literal, lo que incluye los castigos corporales y las sentencias coránicas en caso de adulterio. El sufismo es la más intelectual de las tendencias islámicas. Fue en el siglo VIII, cuando algunos teólogos abrazaron esta vía. La virtud de la pobreza, los ejercicios de meditación espiritual y la mención constante del nombre de Alá les hacen inconfundibles. Su creciente influencia encuentra su caldo de cultivo en los ambientes universitarios e intelectuales. Su espiritualidad se encuentra enfrentada a las corrientes más extremistas. Una de sus tarika, camino espiritual, es la Maulawi, de la que proceden los monjes turcos derviches, popularizados en Occidente por sus conocidos bailes de giros vertiginosos y sus atractivos ropajes. Apuntados los criterios y las formas básicas por las que se rige el islamismo, ya encontramos puntos comunes y comprensibles para la mayoría del mundo no musulmán. Sin embargo, surgen para otras confesiones las dudas habituales y las reservas sobre determinados comportamientos del Islam. Hagamos algunos comentarios para tratar de esclarecer los tópicos más comunes. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. Comencemos. Respecto a la mujer, este quizás pues sea el punto más controvertido, digamos, para la sociedad cristiano-judaica. Sin embargo, pues en la historia de todas las civilizaciones, por lo menos desde que comienza la transmisión escrita, hay mucho de lo que avergonzarse por el trato dado a la mujer. Con raras excepciones, la historia nos relata su sometimiento, la restricción de sus libertades, incluso la duda sobre su consistencia espiritual. Tuvo que recurrirse a un concilio para aceptar que la mujer tenía alma, o su valor dentro de la sociedad. La emancipación de la mujer es un tema reciente, apenas de siglo y medio, por lo que un suspiro en el devenir humano. El Corán, con 14 siglos de vida, predica y ordena en varias de sus suras la igualdad entre el hombre y la mujer. Es corriente encontrar en muchas de sus ayas referencias explícitas para ambos sexos. Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas. Existe además una sura entera, la cuarta, nominada a las mujeres, dedicada a ellas. Antes de la revolución coránica, las mujeres de la península arábiga no tenían derecho a elegir su futuro esposo. Desde el Corán, la mujer es quien elige o rechaza al hombre con el cual quiere formar su hogar.
El matrimonio es un compromiso serio y responsable para los musulmanes. El adulterio y la fornicación son pecados sumamente graves y condenables a los ojos de Dios, casi como un acto criminal, tanto para la mujer como para el hombre. Eso sí, el hombre tiene un deber de armonizar con su esposa de manera equitativa y amable, cumpliendo el mandato divino. Es su responsabilidad el mantenimiento de sus esposas, que implica darles vivienda, vestirlas, alimentarlas, darles bienestar de acuerdo a sus medios y estilo de vida. Además, incluso, el musulmán debe tratar a su esposa con justicia y respetar sus sentimientos. La mujer no debe recibir animadversión alguna por parte de su marido. En su último sermón, incluso el profeta dijo, entre otras cosas: vosotros tenéis derechos sobre vuestra esposa, y vuestra esposa tiene derechos sobre vosotros. Tratad a vuestra esposa con amor y gentileza. Las desviaciones y abusos sobre lo que el Corán y el profeta mandatan son responsabilidades individuales, sociales o políticas basadas en opciones personales, en la restricción de libertades y en interpretaciones interesadas. Sigamos con otro tema candente, como es la Guerra Santa. El término árabe yihad, el cual es traducido erróneamente como Guerra Santa, pues tiene matices definidos y delimitados que a lo largo de la historia muchos han tratado de situarlos en el contexto que más les ha interesado. El Islam, como todas las religiones, contempla el legítimo derecho de defensa en caso de que la familia, el credo o la patria estén en peligro. No obstante, el Corán insta al creyente a no ser el que inicie el ataque. Dios no estima a los agresores y añade: el fuerte no es quien vence a los hombres, sino quien vence a su ira. El gran yihad, recuerdan los islamistas, es la lucha que mantiene el individuo día a día para ser mejor, para vencer sus instintos y mantenerse alejado de cuestiones efímeras. El hijab. Vamos a ver, Alá dice: oh Dios, hijo de Adán, les hemos dado ropas para tapar a la vista las partes púdicas y la ropa es como un adorno, pero la ropa de rectitud es mejor. La palabra hijab viene del árabe y significa mantener fuera de la vista o esconder. El objeto de cubrirse la cabeza, principalmente el pelo y los senos, está claramente establecido en el Corán. La castidad y la modestia son atributos muy valorados por la sociedad musulmana. El uso del hijab es una orden divina para la protección de la mujer. Oh profeta, dile a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran desde arriba con sus vestidos. Esto es lo más adecuado para que se las reconozca y no sean molestadas. Lo que implica que dentro de la sociedad islámica la mujer que cumple con mayor rigor este principio del Islam mantiene su fe, su castidad y su piedad y al mismo tiempo demuestra un acto de obediencia. El hijab en sí es un símbolo del Islam. Y como apunte final al programa de hoy, pues no cabe en nuestra pretensión, recordamos, ni mostrarnos partidarios ni detractores de los conceptos o creencias ajenas. Las respetamos de la misma forma que nos gustaría que respetasen las nuestras. Sabemos que aquí está el secreto de lo que es la convivencia y la tolerancia. Al fin y al cabo, en la diversidad está el futuro de un mundo mejor. Todos creemos que creyentes y no creyentes estamos llamados a ser eternos. عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب